buenos días, amigos televidentes. Esto es Despierta RD en su jornada de hoy, jueves 13 de junio del año 2019. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven en los Estados Unidos a través de Telemicro Internacional, los que lo hacen a través de las redes sociales y aquellos que lo hacen a través de Telecentro Canal 13. Bienvenidos. Nos sentimos satisfechos de ser los preferidos de ustedes, porque de aquí Noticentro, Despierta RD, Telecentro en sentido general, es el canal de las primicias y las informaciones con más credibilidad y las que se dice con mayor objetividad. Como siempre, acompañado de Patricia Pérez y de José Rivas. Buenos días, buenos días, Caminero. Buenos días, Patricia. Mi amor, muy buenos días. ¿Cómo va todo? Bien, y doña Ana. Está muy bien. Está muy bien, doña Ana, ahí en San Cristóbal. Viendo que esta madrugada está lluviosa. Ah, pero por lo menos por donde yo vivo. Venía sí. cayó agua, pero mi ruta Eso es una buena noticia porque ustedes saben que el calor está bastante intenso, fuerte. La gente dice, se abrió las calderas del infierno. ¿Y qué es lo que está pasando? Así que esta lluvia temprano es una bendición del Señor que nos regala hoy, jueves 13 de junio. Y como siempre, nosotros agradecidos por esta oportunidad que se nos brinda aquí en Despierta RD. Y como dice Caminero, ya el canal de los palos, se entregó la falacia con Telecentro, en exclusiva. Sí. Y ahora también tuvimos una entrevista exclusiva con Eliezer, la persona que trasladó al exjugador de béisbol David Ortiz, y que prácticamente fue la persona clave para que este hombre pudiera salvar su vida. Luego ya los médicos hicieron su parte, pero en este primer momento, esta prontitud de ser llevado a un centro de salud, fue clave para que David Ortiz pudiera salvarse. Y como siempre, también agradecer a ustedes por preferirnos, por poner Telecentro Canal 13 y permitirnos entrar hasta sus hogares, y darle las gracias también porque han comprobado que somos nosotros un medio de mucha credibilidad y además que emitimos opiniones responsables y objetivas. Gracias por recibirnos, como me decía una persona antes de ayer. Tú has estado en mi casa, ustedes han estado en mi casa, y qué temprano hemos estado, incluso Caminero y Patricia. Déjenme decirle que Patricia Prado y Manuel Guillén, allá en Yamasá, que son unas parejas, ¿verdad?, y que trabajan con la parte cultural. Manuel me decía, delante de su compañera, que él prefería otro canal, pero que poco a poco Patricia le fue diciendo, no, ahí es que me dan las informaciones, y han tenido que quedarse. Así que muchas gracias a parejas como esa que nos han permitido estar en sus hogares. Mira, Caminero, yo sé que el tema de hoy ha sido la rueda de prensa de ayer, pero antes tengo que señalar, bueno, que los informes médicos sobre Deandino Peña dicen que ha mejorado, que está en la Abel González, y que no es necesario por ahora llevarlo al extranjero. Parece que se está recuperando según los médicos, y qué bueno. Ah, qué bueno, qué bueno. Deandino Peña, que desde hace 3 días fue llevado a un centro médico y se decía que estaba muy mal, pero que ha recuperado, y está estable, y qué bueno, qué bueno. Miren, ¿quién mandó a matar la pregunta del millón a David Ortiz? Es la pregunta que se hacen todos los dominicanos, aquí y en el extranjero. La Policía Nacional dio una rueda de prensa y repitió exactamente lo que sabían los dominicanos, que habían apresado gente en Mao, que en Santiago también llevaron gente, o sea, fueron a buscar gente, apresados, que hay 6 mercenarios detenidos que están siendo buscados, 5, que en eso hay una mujer,
lo nuevo, que pagaron 400,000 pesos, estamos hablando de $2,000 o $4,000, $4,000 para matar a David Ortiz. 2,000 o $4,000. Entre 8. Un hombre, Entre 10. son 400,000 pesos. Entre 10. Entre 10 sale a, ya usted sabe. Pero le pregunto, ¿por qué querían matar a David Ortiz? Porque fue toda una planificación. Incluso en el día de ayer, la policía estaba allanando, adivinen a qué, la cárcel de Asua. Porque parece que el sicario o uno de los presos pudo haber contratado los sicarios que están detenidos y toda una tela de araña bien montada para matar a un hombre que como pelotero, y a Natacha Batista, nuestra editora deportiva, no le gusta que digan pelotero, sino exjugador de Grandes Ligas, que llenó de júbilo a muchísimos dominicanos, que llenó de orgullo a muchísimos dominicanos y que se sienten orgullosos de tener la nacionalidad de un hombre humilde, a pesar de tener más de 2,000 millones de pesos. Su fortuna se cuenta en unos 200 millones de dólares ganados de manera ahí, delante de todo el mundo. Limpia. Con muchas temporadas, muchos sacrificios, mucho trabajo. Cuando estamos apenas en los albores, en el año previo de este hombre llegar al Salón de la Fama con una vida intachable, y de repente que le dieron un tiro a David Ortiz. Todo el mundo especuló, habló de un caso, habló de otro. Boston, que mandó un avión clínica hacia la República Dominicana para llevar a David Ortiz a Boston, en la primera operación que le hicieron exploratoria para ver si la operación que le hicieron en la República Dominicana le quedó algún vestigio o que pudiera provocarle la muerte o provocarle cosas, inhabilitarlo físicamente. Y también debemos de sentirnos orgullosos que en los Estados Unidos dijeron que la intervención quirúrgica hecha aquí en la República Dominicana fue exitosa y excelente, y eso le salvó la vida. Que la participación de Eliezer Salvador, que fue la persona que lo recogió, lo levantó del piso, lo montó en su vehículo y en 7 minutos estaba en un centro médico, peleando y luchando para que los médicos permitieran que entrara ese cuerpo sangrante, porque se estaba desangrando. Y él decía, oiga, pero no, que tomen la cédula, que tomen, oiga, no me atiendan a mí, atiéndanlo a él, es David Ortiz que se está muriendo. No, porque espérate que la cosa, óigame, ese es David Ortiz que se va a morir.
Entonces de ahí comenzaron las intervenciones, primero auxilio en la integral y luego él pidió, el mismo David Ortiz pidió, porque nunca perdió el conocimiento, dijo, no, lléveme a Abel González. Ahí le salvaron la vida. Eliezer le salvó la vida. Nosotros tenemos una entrevista que se la vamos a pasar y también ustedes podrán verlo, aquellos que nos están viendo en los Estados Unidos con más amplitud, o quizá si usted salió temprano, que la van a repetir porque Univisión está pidiendo la autorización para pasar y utilizar esa entrevista que le hizo Gilbert Guzmán a Eliezer Salvador. El palero Gilbert. Sí, el palero Gilbert, pero también el gordo y la flaca, el gordo Molina, como le llaman, ¿verdad? Para el programa El Gordo y la Flaca también están pidiendo la autorización para utilizar esa entrevista, porque Eliezer se ha convertido en el héroe que salvó a David Ortiz. Sin la intervención de ese señor, David Ortiz hubiese muerto. Dicen en los Estados Unidos que cuando ocurre un atentado así, si pasa más de 8 minutos, se muere. Gracias a esa intervención llegó a tiempo para estar salvo. Ya David Ortiz está caminando en la clínica. Claro, ustedes no lo van a ver ahora saliendo de esa clínica en la calle, haciendo y deshaciendo, porque eso va a ser un proceso de recuperación, sobre todo que está en manos ya del hospital de Boston y también de del equipo de Grandes Ligas, Boston, que tienen en su ser querido. Mire, es un ser tan excepcional en Boston, que ustedes se acuerdan del atentado que hubo. En Boston. En Boston, ¿verdad? Sí. El maratón. El maratón, donde esa nación, pero sobre todo esa ciudad de Boston, estaba desvalida, la gente estaba ya con una depresión, había un decaimiento total. Y ese moreno, David Ortiz, antes de un juego, un micrófono en el centro del terreno, le habló a esa nación y sobre todo a esa ciudad. Y esa ciudad, desde esa misma noche, era otra, porque le levantó el ánimo, le levantó el orgullo, le levantó todo. David Ortiz es un hombre que va a cualquier lugar, porque es un hombre sencillo, millonario sencillo, porque es dominicano. Él tiene una frase, me dice su comadre Natacha Batista, que él tiene una expresión cuando le dice, oye, pero a ti todo el mundo te quiere y te jala y te lleva por todos sitios. Y él lo que dice es, pero mira yo, negro, feo, y que además sea un hombre grullón, un hombre... o sea, odioso, y que además sea odioso. Y entonces, pero hay que decir que la policía y la Procuraduría General de la República dice que hay 5 personas que lo están buscando, pero que el gatillero ya está preso aquí y que no era el que se presentó en la prensa como la persona que disparó, era uno vestido de un poloché rojo, no, era otro que estaba entre los detenidos. Aquí hay que decir, Rolfi Ferreira Cruz, Brian O'Brien, Sandy Orellana, que ese fue el que disparó, el que está el primero de la mano derecha, ese fue el que disparó. Oliver Moisés Mirabal Acosta, que esa es la foto que circuló, que ese fue el que disparó. No, el tirador es Rolfi Ferreira. Joel Rodríguez Cruz, Calamador o Calamardo, así tienen su nombre. Eddie Vladimir Félix, que es el Nata García,
que a eso fue que le dieron en la madre, en la misma noche. Todavía ayer tenía los Sí, llevados en la cabeza. hinchados, sí. Reinaldo Rodríguez Valenzuela, el chino, y Porfirio Allende de Chance Vázquez. El procurador asegura que darán con el autor intelectual. El autor intelectual no está detenido, no está preso, pero ellos sí saben quiénes son. Pero Hay mira, 6... mira, ayer Caminero, yo vi- el Procurador General de la República y el jefe de la policía parece que no tienen asesores en cuanto No le digas eso a Julieta. a la... No, yo no estoy diciendo, no estoy mencionando ni a Julieta ni a Durán. Porque la población dominicana mostró inmediatamente y ha mostrado una especie de indignación. Sobre todo, hay un periódico que hay que decirlo, que tú lo tienes en la mano, se llama El Listín Diario, que su titular es una pregunta. Y esa es la pregunta que se hace la población dominicana en estos momentos. Y no solamente los dominicanos. No es posible que un jefe o un director de la policía y el jefe del Ministerio Público, el Procurador General de la República, convoquen a toda una nación y a toda una parte importante del mundo, sobre todo a los Estados Unidos, que tiene el béisbol como uno de sus deportes preferidos y que tiene a David Ortiz como uno de sus héroes recientes en la historia de ese deporte, un seguro salón de la fama, a la prensa internacional, para repetir todo lo que sabía la población, para repetir todo lo que la población había visto a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través del Voz Populi, todo lo que ellos se pusieron a decir ahí durante ese tiempo que se transmitió en vivo, incluso por canales como este y otros medios de comunicación. La gente quedó muy sorprendida por todo este aparataje. Y se hacen muchas preguntas, no solamente la pregunta que se hace el Listín Diario, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿dónde, quién es el actor intelectual? Sino otras preguntas que van a seguir surgiendo y que el procurador y el jefe de la policía, el director de la policía, deberán dar una explicación a la población. Por ejemplo, atentar contra una persona, atentar contra David Ortiz, era necesario involucrar a casi una docena de personas. Era necesario que esa trama estuviera integrada por tanta gente, por un grupo tan grande. Cuando los patrones, y vuelvo yo a los patrones, de acciones como esas, siempre lo hacen una o dos personas y no pasa de ahí, porque luego entonces surge aquel que se debilita y que habla. Mientras menos personas esté formado un grupo, más cerrado será usted encontrar el cabecilla intelectual, y esto ha ocurrido lo contrario. Hay 4 o 5 presos, hay 4 o 5 buscados por la policía y por un ministerio público y por una justicia coja, muy coja, prácticamente sin pie, porque uno de los implicados, al menos uno de los implicados, tiene 4 o 5 crímenes, condenado a 5 años y ya está en la calle. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién falló ahí? ¿Cuáles son las intríngulis que dice que esa persona esté en la calle? Y del grupo hay 2 que están siendo buscados por los Estados Unidos. ¿Por qué las autoridades no lo apresaron y no se lo entregaron a los Estados Unidos? Esa es una parte. Pero hay una frasecita del jefe de la policía que también no se va a dejar pasar por alto en la rueda de prensa, y que el director de la policía va a tener que dar una explicación a cada uno de nosotros que hemos estado, o a cada uno de los que han estado afectados por hechos delincuenciales. Cuando el jefe de la policía dice que
todo el mundo de la población es atendido con la misma prontitud como es atendido este caso y otros casos. Eso no es verdad. Y eso provocó mucha indignación, jefe de la policía. Director de la policía, también esa frasecita, en medio de toda esta situación, en medio de todo este deseo de la gente de que David Ortiz se recupere, de que los delincuentes paguen, de que el autor intelectual de este caso también vaya a la justicia y que no se quede en el aire. También hay que subrayar, jefe, director de la policía o jefe de la policía, hay que subrayar eso. No es cierto que en los destacamentos la población que sufre asaltos, robos a diario es tratado de la misma forma. No es cierto. Revisen eso. Y además, el contenido de esa rueda de prensa lo pudo haber dado el vocero en el caso de la policía o lo pudo dar la vocera en el caso de la procuraduría, porque no dijeron absolutamente nada nuevo, exceptuando los 400,000 pesos, que dividido entre 10 o entre 12 da una chilata por cabeza, y la gente también está muy incrédula con ese dato. Así que vamos a ver cómo siguen los acontecimientos, y el deseo es, en definitiva, de que se sepa por qué y quién mandó a ejecutar ese atentado contra David Ortiz. Sale a 40,000 pesos por Oye, ya calculado. Pero ayer también yo vi dos rostros preocupados. Yo vi al al director de la policía y al Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República, con rostros angustiados, si se quieren. Y tal vez pudo haber sido, porque como no son periodistas, pero es lamentable que los asesores que tienen parece que no conocen bien el sistema de la pirámide invertida, porque esas dos preguntas principales, el quién y el por qué se cometió este hecho. En la pirámide invertida en periodismo hay que responder al menos 5 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un hecho? Y aquí el quién y el por qué, quién mandó a matar y por qué lo mandó a matar, no fueron respondidas. Y es lamentable que nuestras autoridades en este caso hayan empezado por las ramas, hayan empezado por muchachitos que tal vez están constituidos en una asociación de malhechores, como por lo visto está demostrado, pero que no haya atacado directamente el tronco, que digan que se pagó 400,000 pesos y la gente se dice, pero ¿y cómo si tú sabes que se pagaron 400,000 pesos, no vas a saber quién los pagó? Entonces el país de verdad queda muy mal parado. Fue para mí una rueda de prensa para hacer perder el tiempo, porque todo eso ya se sabía. En las redes sociales ha sido totalmente criticado duramente, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional, porque entienden que es movilizar equipos de prensa, hacer que la gente deje de hacer lo que está haciendo para prestar atención, porque es un caso ya con ribetes internacionales, y que al final entonces no se diga nada. De verdad que para mí funesta esta participación que ayer mostraron tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público, haciendo creer con bombos y platillos que en 48 horas han querido resolver un caso, cuando la realidad es que no es así, porque la gran interrogante no ha sido respondida. ¿Sabes que regularmente en otros países, cuando ocurren hechos como estos, se viene a dar una información 2 o 3 meses después? Lo que pasa es que aquí en la República Dominicana, los dominicanos, sobre todo las redes sociales, comienzan a disparar, hacen que la policía muchas veces, porque cuando yo hablo por haciendo algún rumor o cuando yo especulo con relación a algo, la policía tiene que investigar y hablar con evidencias y con seguridad. Yo creo que ellos actuaron en el día de ayer presionados por la presión mediática, valga la redundancia, por esa presión mediática que había que dar alguna información. ¿Qué es las cosas nuevas? ¿Qué hay? Bueno, las cosas nuevas son los 400,000 pesos que ese autor intelectual pagó a estos delincuentes para matar a un hombre como David Ortiz, y que por suerte no cumplieron su cometido. Intentaron sí, y ya David Ortiz, a partir de este domingo pasado, bueno, pues no será el mismo, ni emocionalmente, ni como hombre será el mismo. Jamás. Lo que sí esperamos es
que David Ortiz no cambie con la República Dominicana y con los dominicanos que lo adoran. No, no, claro, eso no. Que eso no eso debe eso cambiar, va a pero pasar. sí ya esa seguridad él debe mantenerla, de no ir a esos tipos de barrios y lugares donde ya él sabe, porque él seguro que se metía en todos los sitios, pues decía, no, yo soy un hombre querido, yo no hago nada, yo soy un hombre de bien, yo no hago daño, así lo decía él en el vehículo cuando iba desangrándose, no me dejen morir, yo soy un hombre de bien, o cuando llegó a la clínica. Y entonces ya va a ser completamente diferente. Su esposa habló en el día de ayer, dice que se recupera muy satisfactoriamente David Ortiz en el hospital. Yo había dicho que estaba caminando y dando sus primeros pasos. Dando sus primeros pasos y cosas, volviendo a la vida, y de seguro que le está viendo de otra manera. Ahora la policía tenía que decir algo, porque todo lo que se decía era mera especulación, a menos que no fueran las informaciones de los detenidos, que ellos sí lo dieron, de los apresados de Santiago, de los apresados de Mao, de los apresados aquí, que se trataba de 2 vehículos y de una motocicleta, que yo en principio decía, pero si esa persona llegó a ese lugar y apagó ese motor, es porque no estaba en eso. No, está involucrado, porque el tipo era como dejando ver y chequeando, o sea, cada quien tenía una función. Su función no era esperar al otro que saliera de ahí, porque el que salió despavorido con una pistola en la mano se montó en un vehículo y se fue. Lo que pasa es que lo vieron cuando llegaron todos juntos y que el otro se paró del otro lado. Entonces, esto fue toda una trama. Y qué pena que esto le ocurriera a David Ortiz. Luis Abinader, aspirante presidencial, también yo creo que lo asesoraron mal. Como casi siempre. Lo asesoraron mal el día de ayer, porque hablar al país a través de su plataforma digital o de plataformas digitales, plataformas Facebook, Instagram y ese tipo de cosas, YouTube. En el día de ayer, precisamente 3 horas después de la rueda de prensa de la Procuraduría y de la Policía, la gente lo que está es pendiente de quién fue que mandó a matar a David Ortiz y la morbosidad que partió cuando ellos dijeron que habían pagado 400,000 pesos para matar a David Ortiz. ¿Y quién los pagó? Y entonces de ahí todo el mundo dice, ¿y quién pagó ese dinero? ¿Quién lo pagó? ¿Por qué? ¿Por qué esa persona pagó 400,000 pesos para matar a David Ortiz? Entonces, la gente estaba en eso, pero Luis Abinader habló. Él habló sobre el caso de David Ortiz. Él dice que él cree que es un claro ejemplo de que la delincuencia y la violencia están fuera de control de las autoridades, que reprochó que haya producido una campaña internacional que presente a la República Dominicana y al país, bueno, a la República Dominicana como un lugar inseguro y peligroso, lo que provocará daños incalculables. ¿Pero qué atribuye Luis Abinader? Dice que los enfrentamientos, esas rebatiñas del partido oficialista en 2 grupos en el gobierno, que también están, se mantiene enfrascado en una rebatiña política que lleva al Estado a incumplir su responsabilidad de proteger a los ciudadanos, amenaza a la Constitución y la institucionalidad. Se multiplican los escándalos de corrupción y empujan al país a la deriva. Mientras se hacen más recurrentes los acontecimientos violentos y la criminalidad actúa cada vez con más fuerza, los principales dirigentes políticos de los pedazos
de la cúpula del PLD están enfrascados en una garata con puño, movidos por ambición política desmedida. Yo creo que fue muy mal aconsejado, muy mal, porque la gente no estaba en eso. No, ayer. se pierde Eso se perdió. porque el contenido, en definitiva, el contenido contenido es bueno, es muy pero- bueno, pero en el momento que la población estaba pendiente a la situación de David Ortiz, no era la más aconsejable. Y no solamente eso, indistintamente de que si bien es cierto que hay que hacer un buen uso de las redes sociales para enviar un mensaje de esa Sí. naturaleza, Luis Abinader tiene que saber que todavía en el país hay zonas muy recónditas, personas que no tienen acceso a las tecnologías y que no tienen manera de enterarse de su discurso. Tiene que utilizar de todas maneras las vías tradicionales para que su mensaje les pueda llegar a esa gente de las cuales él quiere su voto, porque sobre todo las personas de escasos recursos suelen ser las personas que más votan. Entonces, este mensaje, básicamente, si se van a enterar, será a través de nosotros, cuando prendan su televisor hoy en la mañana o leyendo los periódicos, porque la mayoría de las personas que tienen redes sociales todavía ven este tweet o esta información en Instagram y la van a pasar porque andan buscando información acerca de David Ortiz. En el caso de Abinader y su discurso, quizás movido por aprovechar La ola, ¿verdad? Aprovechar esta ola. pescar en ríos revueltos. Sin montarse en esa ola y que esa ola sea que lo lleve, no surge muchos efectos, aunque tú me dijeras, pero tiene noticia principal, tiene titulares en los periódicos de primera, pero realmente la gente lo que estaba era en quién mandó a matar a David Ortiz, quiénes son, quién es el autor intelectual, discutiendo. Oiga, usted va a un banco y en las filas No, en todos solo lados. es David Ortiz. Usted va al salón de belleza. Usted se va al salón de belleza. Lo que se habla es de lo de David Ortiz. En el supermercado, haciendo la fila normal ahí, comprando lo que Lo sea. de David Ortiz. Usted va a donde se va a tomar un motor, a uno de esos motoconchitas. Una parada de concho. Eso, David Ortiz, usted se monta En un carrito público. en un carrito público o en una guagua, es las lamentaciones y todo es David Ortiz, porque este caso de David Ortiz, por tratarse de una figura como él, opacó absolutamente todo. Entonces, el que tiene... 2 dedos de frente. El que tiene algo que decir, que espere por lo menos El lunes que que este viene. tema se diluya. Pues ya David Ortiz está en Estados Unidos, pero la gente sigue exigiendo quién es que se aprecia el autor intelectual. Por eso estaban ayer en el 15 de Asua, desde la cárcel. Pero todo es una telaraña. Pero esa telaraña, que no se pierdan en esos... en esos huequitos, sí, no, esos cruces. en los huequitos que sí. no se caigan de lado, Sí. de bruces, sino que digan quién es el autor intelectual, que se sabe quién es el autor intelectual y el por qué. Caminero, y que también nosotros en la historia, en los meses recientes, tenemos casos que dan grima en el sentido de que se han escapado y no se sabe. Tenemos el caso de Quirinito, por ejemplo, La vergüenza que de tenemos las autoridades. meses, años, esperando que las autoridades digan dónde está Quirinito, que reapresen a Quirinito y lo traigan de nuevo en el país si está fuera del país, porque puede ser que esté aquí. Y mientras el tiempo va pasando, ese actor intelectual puede estar más escondido que Quirinito, o puede ya haber salido del país, cambiarse hasta de rostro, porque eso era un asunto 30, 40 años de película, pero ya se sabe todo lo que hacen los delincuentes, todo lo que hacen estas mafias para poder esconder a los que hacen acciones como esta, ya sea de manera intelectual o de forma ya ejecutora, ejecutando sus acciones. Ojalá que aparezca el actor intelectual, que no se convierta en otro Quirinito, que no le den la oportunidad de alejarse del país, de desaparecer o de estar aquí entre nosotros y escabullirse y finalmente tener otra vergüenza más. Mira, Ronnie de la Rosa
hizo una historia en relación a lo de David Ortiz. Vamos a ver si tenemos esa historia, Carlos Pichardo. Tenemos una historia de Ronnie. Vamos a escuchar. Bien amplia, sí, adelante. Bueno, estamos ahí en espera de que la parte técnica, que es importante, hay que recordar siempre que... Sí, porque la cosa no puede ser así. No, esto es en vivo, no es que estemos ya listos, pero la verdad, bueno, ahora sí, si estamos ready, nos dicen. Ok, adelante, Rodney. La noche del pasado domingo, mientras el ex astro de las Grandes Ligas, David Ortiz, compartía en la terraza del bar Dial en el ensanche Osama, a solo metros, en la intersección de las avenidas Octavio Mejía Ricard y Masonería, se preparaban los presuntos delincuentes para cometer lo que sería el crimen de sus vidas. Con conocimiento o no sobre la gravedad de lo que estaban a punto de realizar, las cámaras de un edificio muestran cómo llega la motocicleta con el hoy detenido Eddie Vladimir Félix García. Acción seguida, dos vehículos se suman a la trama y se aparcan en la calle Octavio Mejía Ricard, quedando a unos 100 metros y en paralelo a la Presidente Vázquez, donde está ubicado el bar. Una vez ubicado el blanco del ataque, Rolfi Ferreira Cruz, alias Bayán o Sandy, se dirige junto a Eddie Félix García, quien conduce la moto. Sandy dispara por la espalda a David Ortiz, resultando herido también el comunicador Joel López. Acto seguido, ambos intentan huir en moto, pero pierden el control y terminan corriendo, lo que le permitió la captura de Félix García, quien fue brutalmente golpeado por los presentes justo en la parte frontal de este colmado. La acción permitió que tanto el tirador como los demás integrantes de la banda, quienes esperaban en el punto de partida, pudieran escapar y marcharse de la ciudad antes de ser detenidos la tarde de este martes en la región del Cibao. Según la información ofrecida por las autoridades, la banda está integrada además por Oliver Moisés Mirabal Acosta, quien tiene varios expedientes abiertos, Wellington del Orbe Melenciano, Joel Rodríguez Cruz, alias Calamardo, Porfirio Allende de Champs Vázquez, alias Nené, Reinaldo Rodríguez Valenzuela, además de Luis Alfredo Rivas Clase, alias El Cirujano, quien hasta el momento permanece prófugo. Bueno, un resumen, ¿verdad? Sí. Bien ahí copladito y unas imágenes. Las imágenes, como decíamos, que ya la población había manejado y que ayer, entonces, el procurador y el director de la policía trataron de sorprender a la gente y darle esas informaciones que ya se manejaban. Pero hay otros temas a nivel nacional y a nivel internacional que han estado copando el interés de la población dominicana. Patricia tiene uno ahí de la frontera. De la zona fronteriza. De la frontera y también una colita a Claudia Francesca, pero básicamente hay una información que a mí también me llamó la atención porque se anunció o se está anunciando la Dirección General de Desarrollo Fronterizo que se va a reunir con representantes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para implementar medidas que ayuden a desarrollar las provincias de la zona fronteriza. Y hay una palabrita, una oración más bien, que decía como que el presidente Danilo Medina hará todo lo que esté a su alcance para lograr que en esa zona se produzca un desarrollo, y eso me generó como una inquietud. ¿Qué tiempo tiene ya el presidente Danilo Medina en el poder? Ya tiene casi 7 años, camino a cumplir ya los 8 y ya próximamente elecciones. Y en todo este tiempo no se había acordado, Danilo, de que el sur existe, porque si bien es cierto que están las visitas sorpresas en las que ha llevado esperanza, ¿verdad?, a las personas, sobre todo a los agricultores, para que tengan los medios de poder subsistir de manera independiente. Habrá que ver si esos resultados son medibles y si se ha realizado. Pero me causa inquietud el hecho de que se diga esto cuando ya es sabido que las provincias de las zonas fronterizas es la zona donde hay más hambre,
donde hay más pobreza, donde hay más embarazos adolescentes, donde hay una mayor cantidad de matrimonio infantil, donde la precariedad económica es el pan nuestro de cada día, donde muchas personas apenas pueden comer una vez al día, donde no hay empleos, donde su gente ha tenido que abandonar sus zonas donde nacieron para irse a la capital o para irse hacia el exterior, porque si se quedan allá no tendrán ningún tipo de desarrollo y lo que van es a comer polvo. Entonces, esto nos llama a reflexión e incluso a las personas que viven allá, que apenas quedan poco más de 300,000 personas en la zona fronteriza y sabemos que de esa cantidad la mayoría son inmigrantes haitianos, porque nuestros dominicanos, debido a las condiciones precarias que tiene la frontera, han tenido que abandonar esa zona. Y sabiendo que la Dirección General de Desarrollo Fronterizo maneja un presupuesto, a mí me gustaría saber ¿qué se ha hecho? O sea, que se detalle, porque si una persona está cobrando un salario es porque se supone que está puesto ahí, porque tiene las capacidades para generar soluciones e incluso para hacer que el gobierno del presidente Danilo Medina tenga un éxito que exhibir, y en este caso yo no lo veo. Entonces, infraestructura productiva hace falta allá porque se habla que si zonas francas, pero eso no se ve. Mira, y eso no ha permitido que en estos años las personas sigan abandonando la región. Mira, la gran deuda social del Estado dominicano con la población dominicana, esa carga de atraso se manifiesta de forma brutal en la parte fronteriza. La frontera dominicana ha servido para que muchas personas y muchos sectores se hagan de dinero, porque a la medida que tú permites, por ejemplo, que más dominicanos y dominicanas se alejen de la zona fronteriza, en esa misma medida se va a provocar ese tránsito de personas en una isla dividida con una frontera sumamente vulnerable. Y cuando yo digo que mucha gente se ha enriquecido, primero porque han permitido el tráfico de todo tipo de artículos, desde droga, armas, personas, productos agrícolas que a veces escasean aquí, como es el ajo en estos tiempos. Pero también hay un problema en la zona fronteriza, es que hay una ley de incentivos para que empresas vayan allá a instalarse. Y usted sabe lo que ha ocurrido, que muchas de esas empresas se han registrado, han recibido exoneraciones para las instalaciones y están operando muy lejos de la frontera. Y las autoridades saben eso y no hay consecuencia. Y volvemos luego entonces a hablar de los regímenes de consecuencias. Es decir, ¿cómo va a ser que en las narices de las autoridades usted va a recibir, por ejemplo, exoneraciones para traer equipos, para montar zonas francas, para montar empresas, supuestamente en Elías Piña, en Dajabón, en Pedernales o en Jimaní, y sus instalaciones sean realmente colocadas en el Distrito Nacional, en Santiago, o en zonas que necesariamente no tienen no deben en este momento recibir ese impulso? Las autoridades saben quiénes son los que han engañado al fisco dominicano con eso. El hecho de que usted traiga, por ejemplo, una maquinaria sin exoneración porque usted ha hecho el engaño y le ha dicho que lo va a colocar en Pedernales y esté funcionando en Villamella, ¿eso es un delito? ¿Eso es un delito? Y las autoridades solamente tienen que saber a quiénes le han dado exoneraciones para instalarse en Neiva o para instalarse en Jimaní o en La Descubierta o para instalarse en Restauración o para instalarse en Dajabón y están funcionando en el centro de la capital. Es que hay una componenda total. Es que hay un dejar pasar. Y eso ha ocurrido con la frontera. Es una deuda social importante que hay que trabajar mucho para lograr el desarrollo de esa región. Así es. Miren, el día de ayer, Leonel Fernández se reunió con sus tropas congresuales,
porque están diputados y senadores, en un almuerzo en la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, Funglode, y donde el propio Leonel Fernández dice, estábamos pasando revista sobre los plazos de la ley de partidos, los plazos que esta otorga. Están viendo, eso es lo que se dice hacia afuera, porque a lo que hacia adentro, sí, señores, tenemos que estar atentos, porque en días pasados hubo intentos de someter en el Congreso la ley que establece la necesidad de reformar la Constitución de la República y en cuáles o cuáles artículos se va a reformar. Es una ley previa a la Asamblea Y Constituyente. eso sería un palo acechado. Constituyente en la que se reformaría y se habilitaría el presidente de la República. Es esto, este es un bloque monolítico hasta ahora en contra de los deseos de muchos de habilitar al presidente Danilo Medina para que acuda. Pero ayer mismo había una asamblea de la Comisión Electoral donde decía que para inscribirse hay que pagar 300,000 pesos en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso también pasa en otros partidos. Pero ya eso no es dinero. Si lo ponen en el PRM o lo ponen en el PRM son creo en el 350,000. No, el PRM no era gritan, no son tan altos, ¿no? Sí, exacto. No fueron tan altos, por lo menos en la pasada no. Pero, ponen el 100,000 grito al pesos. cielo. pero ahora está por los 300,000. 300,000, Lo digo sí. por conocimiento de causa. Ok. Bueno, pues, concomitantemente a esa asamblea se hizo este almuerzo. Quizá no era la intención del presidente del PLD, Leonel Fernández, de hacer una asamblea paralela, un encuentro, pero sí estableció esa comisión, que son 300,000 pesos para inscribir candidaturas que para el 26, 27, 28 y 29 es la fecha de inscripción para los distintos cargos y aspiraciones, el que quiera ser diputado, que quiera ser alcalde, el que quiera ser senador por distintas provincias, el que quiere ser candidato presidencial. Pueden a partir de esta fecha hacerlo, pero para la precandidatura a la presidencia de la República tiene fecha hasta el 22 de agosto hacer esa inscripción. Ahora lo que vienen son las fechas fatales de que debe de entregar a partir de dentro de 4 días, que es el 17, deben de entregar las reservas. Ya, mire, estas son las reservas nuestras, aquí están los nombres, aquí están los lugares. Entonces, esa reunión de ayer de Leonel Fernández fue posterior a la reunión del presidente de la República con sus congresuales, o sea, con los diputados y senadores, y él lo hizo ahora, pero además advirtiendo sobre la posibilidad que en cualquier momento pueden amanecer pero sobre todo con un sometimiento de reforma o de crear la ley que señala la necesidad de una reforma de la Constitución de la República. se informó en principio, tal vez no se sabe si de manera errónea o si luego se quiso tapar esa situación, que el senador Pedro Alegría, el senador por Ocoa, y que también Adriano Sánchez Roa de Elías Piña, junto a Julio César Valentín, que también desmintió esa intención de someter el proyecto de reforma a la Constitución en el Senado, lo desmintió. Sin embargo, esta situación que usted acaba de mencionar, no se puede tomar así tan a la ligera, teniendo en cuenta el impacto que tiene ese partido en el país, porque se supone que una decisión de esa naturaleza debe ser tomada
en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y es de ahí donde debe emanar por un consenso que se tome esa decisión. Y el hecho de que 3 o 4 de sus integrantes, o más bien miembros de ese Partido de la Liberación Dominicana, tomen una acción como esa, básicamente representa un palo acechado. Es que no es así, Sí. porque es que los que iban a someter ahí en el Senado de la República son senadores que están ligados al PLD, pero no son del PLD, no son del porque partido. Pedro Alegría, No es de partido. del BIS, Sí. Amable Aristi Castro, De los del reformistas. Partido Liberal Liberal Reformista. Exacto. En el caso de Félix Vázquez, Félix También Vázquez reformista. vino del ala reformista, Se pasó pero se fue al PLD PLD, sí. y al final, en las elecciones del 2016, fue como candidato a senador por el PRD. Ajá. Esa es una senaduría del PRD, aunque no se lo quieran atribuir, porque eso es una senaduría del PRD, la de Félix Vázquez. Y, por último, además de Félix Vázquez, de Amable, está el caso de Pedro Alegría, está Josecito Jacín, que es del ala también reformista. Pero Caminero, ante todo esto, aparentemente ya Leonel Fernández no va a dar marcha atrás. Parece que no. No va a dar marcha atrás, independientemente del poder político y económico que exhiban la gente de Danilo Medina y la capacidad de imponerse. Parece que ya las tropas de Leonel Fernández están dispuestas a echar el pleito, Yo creo que a pesar de que sea entre David y Goliat. Hace mucho que ellos están en eso. Sí. Hace mucho que ese mensaje está enviado a la sociedad de que no hay marcha no hay atrás, marcha atrás. y que ellos van a defender esa constitución que entienden no debe ser modificada nuevamente. Pero aquí tuvimos ¿A quién? al diputado Elpidio Báez. Y dice Elpidio Báez, ¿usted ve esos que están ahí, que firmaron un documento diciendo que no van? Esos son los primeros que van a estar en primera fila Y la gente del pidiendo la PRM. reforma. El- Pero, y lo del PRM. Lo del PRM. Dice que lo del PRM. Ahora, aquí hemos visto en la reforma del 2002, del 2002, de Hipólito Mejía. Ajá, sí. Decía, no, pero que no hay, ahí, eso está sellado, ahí no va a ser posible que se reforme la Constitución. No hay voto. Señor, ¿ustedes saben quiénes votaron en esa época? Los PLDistas. Los PLDistas. Y expulsaron 12, 10 o 12 PLDistas. 12 PLDistas. Tuvieron que Y expulsar. lo expulsaron. Sí, y volvieron. Y se reformó. Y volvieron de nuevo a su partido. En el 2015 hicieron lo mismo. Incluso fueron a una reunión a Funglode. Es que Leonel Fernández, Leonel, a esa reunión en otro sitio, porque eso lo hicieron en el 2015. Se reunieron en Funglode y de Funglode salieron al Congreso y allá en el Congreso levantaron la mano para reformar la Constitución. Reelección por reelección. Reelección por reelección. Entonces, vamos a ver qué pasa. No nos desesperemos, porque eso está al doblar de la esquina. Ya solamente faltan 2 meses para eso. 2 meses. Vámonos a la portada de los diarios de circulación nacional, iniciando con el Listín Diario, que trae como noticia principal: ¿quién mandó a matar al Big Papi? A David Ortiz. Es la pregunta que el país y muchos, pero muchos en los Estados Unidos quieren que le respondan. Una rueda de prensa conjunta de la policía y la procuraduría tampoco develó el móvil. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Por qué? El procurador asegura que darán con el autor intelectual. Hay 6 detenidos y 5 prófugos, entre ellos una mujer. Los sicarios recibieron 400,000 pesos para ejecutar el atentado. Hay una foto ahí debajo de ese titular: ¿quién mandó a matar al Big Papi? Que se llama Luis Alfredo Rivas Clase, el cirujano.
Se dice que Rolfi Ferreira Cruz, de izquierda a derecha, voy a leer, Rolfi Ferreira Cruz, Bayán Osandi, fue el que disparó contra David Ortiz. Oliver Moisés Mirabal Acosta es la persona que se atribuía en fotos en las redes sociales y en algunos periódicos como el tirador, que no lo fue, porque fue Rolfi Ferreira, según la policía. Joel Rodríguez Cruz, Calamardo, Eddie Vladimir Félix García, el Nata. A ese le dieron más golpes que a una tambora. Reinaldo Rodríguez Valenzuela, el Chino, y Porfirio Allende de Shams Vázquez son los que están detenidos. El cirujano lo están buscando incluso hasta por los Estados Unidos. El director de la policía y el procurador en la rueda de prensa. En los deportes, limpia las bases, Dominicano Laureano conecta jorrón decisivo. En economía y negocio, Valdés Albizu rechaza Banco Central promueva depreciación. Luis Abinader habló al país por las plataformas de redes sociales, advierte que República Dominicana marcha a la deriva, otorgan la libertad condicional a 3.026 reos en 4 años, las conceden por conducta intachable. Tanto en la capital como en Santiago protestan contra los apagones. Cortes han generado protestas. New York Times se hace eco de las muertes de turistas de Estados Unidos en el país. Las muertes ocurrieron en la región este. Pero es una campañita que hay en contra del turismo. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo envidiosos. Porque aquí tenemos playas y van a seguir viniendo turistas. Sí, no hombre, se van por a más ir. que hablen. Por más que ellos hagan y griten. No sé quién está pagando esa campañita internacional. Y ahora le tenemos ahí Bahía de las Águilas. Sí. Y Barahona también, Sí, que se está Barahona. desarrollando. Más noticias. ¿Quién ordenó matarlo? Es el título del editorial del Listín Diario. Rechaza imponer lectura Biblia. Ministro de Educación refiere que niños haitianos creen en el vudú. Me ¿En perdone, serio, de que me verdad? perdone el ministro de Educación, pero eso no es así. ¿Cómo que no es así? No, hombre. En Haití no solamente los No, niños, ahí no, en no, Haití no. todo En el Haití mundo. hay muchos católicos y muchos evangélicos. Pero todo el mundo cree Es en más, el las vudú iglesias ahí. evangélicas dominicanas se nutren en su mayoría con gente evangélica. Por ahí creen en el vudú. Creen en el vudú y aquí creemos también en la hechicería. Pero también... No, porque aquí Pero, vamos a ¿por un qué? sitio. Pero ¿Quién no entonces- tiene su altar aquí? ¿Tú no tienes tu altar? Yo no tengo Yo tengo el altar. mío y me suena mi campanita. No, yo no. Ah, Yo bueno. tampoco no lo Yo tengo. no. Ah, porque así. Yo no. Eso Y es voy a la usted. iglesia católica. Yo voy a la iglesia católica, pero tampoco a menudo, porque no vamos a tapar bueno. son un dedo aquí. Porque venir por Pero ponerse Patricia estaba en como una fiesta como un corderito. campanita el domingo. ¿Quién? ¿Patricia? Claro que Patricia sí. Pérez. Una fiesta de Y palos. bailó palo y bailó gaga. Pero eso es brujería. No, eso no es brujería. Es que la brujería no existe. No, pero para saber. Son las creencias. ¿Esa es cultura? Cultura, Eso claro. viene Esa de es la Haití palabra. y de, Sí, y- Eso viene de África. Y de África. Pero O sea, nosotros somos África, africanos Haití, también. somos africanos. Sí. Es lo que es un budista. Pero ¿y cuál es el chisme, Dios mío? No, ninguno. ¿Cuál es la cosa, Dios mío? Inversión de 10 millones de dólares. Baní tendrá una planta de energía solar. Estos son los titulares del periódico Listín Diario. Veremos qué tiene. El periódico Hoy, que tiene arribita una foto importante, dice: tremendo acto de despedida para Yudelkis Contreras. La reina de Se las va pesas. como una superestrella de las pesas. Así que muchas felicidades desde este equipo de Despierta RD para esa gran pesista que ya se retira como una gran estrella.
Y en portada principal, la información principal, detienen 6 mercenarios que recibirían 400,000 pesos para agredir a David Ortiz. Falta el autor intelectual. Además, también en el país, Luis Abinader critica a Rebatiña en el PLD. Agentes policiales detienen a la gaviota. Juan García está acusado de matar a una mujer española. Salud discute tema de la atención primaria. Meteorología prevé pocas lluvias para hoy. Además, Víctor Manuel en concierto el próximo sábado. En el mundo, México pone freno a migrantes de Guatemala. En las económicas, tecnología digital reina en la banca de la República Dominicana. Tenemos también que está casi terminada la planta depuradora de aguas residuales que limpiará el río Isabela, una buena noticia. Tema de reelección genera crispación y zozobra en el Congreso Nacional, no solamente en el Congreso. Pecasa empieza a producir energía eólica en Montecristi. Y aquí tenemos la foto del director de DNI, Sigfrido Pared Pérez. Seguridad nacional, sus grandes desafíos son migración y narcotráfico. Y el desafío de Sigfrido también, decir dónde está Quirinito, que dijo que lo tenían ubicado. Y todavía estamos esperando. Que entre y salga del país. Así mismo. Y ahora continuamos con... El Diario Libre: detienen a los ejecutores de atentado contra David Ortiz. Pero falta el autor intelectual. Apresan hombre por muerte de española en una torre del Distrito Nacional. Incautan 280 kilos de cocaína traída desde Venezuela. Protestan por los apagones en Santo Domingo. Están tan fuertes los apagones, tan realmente terribles. Sí, por la zona de San Isidro, de La Charla, San Isidro y en el interior también. Bueno, inauguran parque en Montecristi para producir energía a través del viento. En otra información, conformación de las juntas municipales enfrentan al oficialismo y a la oposición. Viuda de Ventura Simó dice, lo torturaron más que a Cristo. Ventura Simó, uno de los que también conspiró contra Trujillo. La Dirección General de Impuestos Internos, Parque Vehicular de República Dominicana, supera, atención, 4.3 millones de vehículos circulan. Emisión de gases. Y que Francesca quiere controlarlos. Pero que no hay ni equipo para Pero eso. que no, es que no hay cómo hay el Intran nada más tiene un cementerio de resoluciones y ninguna se cumple. ¿Un qué? Un cementerio de resoluciones normativas y ninguna se cumplen. Bueno, Abinader dice crisis del PLD empuja al país a la deriva. Estas y otras informaciones usted puede encontrarla en Diario Libre. Vamos a ver qué nos presenta. El periódico El Día, que trae como noticia principal: sicarios cobraron 400,000 pesos para matar a David Ortiz. Procurador y el director de la policía revelan detalles del caso, pero aún no se da a conocer el nombre del autor intelectual y el móvil. El móvil es el porqué. Exacto. Conductor de motor es dueño de un punto de drogas. Oiga, el angelito, el que le golpearon frente a... es el dueño de un punto de drogas. ¿En dónde? ¿En Las Caobas? Yo no sé dónde, Sí, pero en Las Caobas. Él es el autor y ese fue el que llevó al tipo al lugar. Lo único que sé es que el papel era disparar y irse en el vehículo. Por eso tenía el motor apagado del otro lado, para no sospechar. Ya. Oliver Mirabal fue condenado por muerte de 4 en disputa por drogas. Una mujer participó en la planificación del atentado. ¿Se está suelta todavía? Que esa no era la que estaba ahí, que fue después a ver a la clínica
a David, que no es ese, es una mujer que participó en la planificación. Sicarios utilizaron una motocicleta sin placa. 5 personas arrestadas por participar, incluyendo al que disparó. Esa misma tarde el grupo se reunió en Las Caobas para planear el crimen. David Ortiz da señales de recuperación en el hospital de Boston. ¡Qué bueno! Yudelki Contreras, carrera de pesista, se vio afectada por lesiones. En el día de ayer le dijo adiós. Como atleta activa. Como atleta Va a ser activa. instructora ahora. Migración y el narco, desafíos a la seguridad. Director del DNI, Sigfrido Pared Pérez, informa tecnología, muestra resultados en control fronterizo. Explica que el concepto seguridad nacional ha cambiado. Pared Pérez en el almuerzo del Grupo Corripio. Las protestas se expanden en Haití. Grupos sociales convocan manifestaciones en varias ciudades del interior. Puerto Príncipe fue paralizado por 2 días en reclamo de la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Por suerte que piden la renuncia. Anteriormente eran golpes de Estado y golpes de Estado y golpes de Estado. Y presidente van y presidente Él habló anoche y dice a la población que tenga paciencia y que él está dispuesto a ir a la justicia por el caso Petrocaribe, que su expediente, si va a la justicia, él irá, pero paciencia y que no lo tumben. Prepárate que te va para allá. Ya tú sabes. Continuamos. Te va para Haití, ya sabes. En el sumario, 2 pedazos de la cúpula del PLD se dedican a una especie de garata con puño. Eso lo dice Luis Abinader, precandidato del PRM y que habló ayer en la plataforma digital. En economía, expertos creen reforma fiscal evita riesgos. Estos son los titulares del periódico El Día. Veremos qué tiene el periódico El Caribe, que hoy en su portada principal dice, vemos aquí la foto de con caras de preocupación de Jean Alain Rodríguez y el director de la Policía Nacional, Neil Aldrin Bautista. Oye, ofrecieron, se le ve una cara de asustados. Ofrecieron 400,000 pesos por disparar contra David Ortiz. El director de la policía habló junto al procurador, pero no identificó a quién ofertó el dinero. Banco Central la enfrenta posición Isidoro Santana. Además, República Dominicana almacena material radioactivo con seguridad. El Centro Nacional de Gestión de Materiales Radioactivos y Fuentes en Desuso está ubicado en Sierra Prieta. Tenía pensamientos adelantados a mi edad, dice Belkis Concepción, líder de las chicas del CAN. Belkis Concepción. ¿Usted vivió esa época, Caminero? No, tampoco. ¿Cómo que no? Belkis Concepción. Se propuso ser la primera mujer en formar una orquesta femenina. Sí, que esa fue primero orquesta, después vino la chicana. Antes que Miriam. Sí, antes que Abinader, rebatiña del PLD lleva al país a la deriva. Además, el Big Papi seguirá en cuidados intensivos y su esposa Tiffany Ortiz dijo que ayer pudo sentarse y dar varios pasos. La única mujer de las Fuerzas Armadas que pilotea Super Tucano, la teniente coronel María Tejada Quintana, pertenece al Escuadrón de Combate de la Fuerza Aérea y tiene un lugar en la historia de la aviación militar dominicana. Este reportaje especial mujer. Lo pueden leer en la página 16 del periódico El Caribe y nosotros nos vamos a una breve pausa, pero cuando regresemos seguimos con mucho más contenido interesante aquí en Despierta RD. Cuando retornemos, las noticias del país y el mundo, los deportes, la entrevista central, el estado del tiempo y mucho más. Quédese en sintonía. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.